Hola, mi nombre es Daniel Sotelo Gómez y hoy vamos a hablar de la epistemología, que es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento, examina cómo se adquiere, cómo se justifica y cómo se expande el conocimiento. La palabra epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y de logos, que significa estudio. A continuación vamos a hablar de los cuatro em, pa- características principales de la epistemología. El número uno es el objeto de estudio. La epistemología se centra en el conocimiento humano y su validez. Explora cómo las personas adquieren el conocimiento, cómo lo justifican, es decir, cómo sustentan lo que están exponiendo, lo que están compartiendo de conocimiento, y cómo se puede distinguir el conocimiento verdadero de las opiniones o creencias, que son dos cosas muy distintas, puesto que el conocimiento verdadero es algo que tiene bases científicas completamente sustentadas, y las opiniones o creencias pueden ser solamente desarrolladas de criterio propio o de alguna otra conclusión o mito. La epistemología también se caracteriza por sus métodos de investigación. Ocupa diversos métodos de investigación, como la experimentación, la lógica o la observación de fenómenos que puedan ocurrir. También se involucra en debates como la naturaleza de la verdad, la confiabilidad de la percepción y la importancia de la evidencia. Esto quiere decir que la epistemología se guía más por la razón que por alguna otra cosa. No se guía en suposiciones, no se guía en intuición, no, se guía meramente por la razón y por las pruebas eh, datables o registrables que tenemos. También la epistemología se relaciona y es base de algunas otras disciplinas como la filosofía, la mente, la lógica, la ciencia, puesto que todas estas mezcladas logran crear un concepto que conocemos como epistemología, que se basa en la razón, en el uso del sustento, de la argumentación para poder concentrar los conocimientos que tenemos. Y como cuarto punto tenemos que los problemas que plantea la epistemología siempre son respecto a los siguientes puntos: la naturaleza del conocimiento, los límites del conocimiento humano, los criterios de la justificación, la creencia y el conocimiento. Esto quiere decir que desafía a los humanos a poder llegar a sus límites, a poder investigar más, a poder sustentar todo lo que nosotros creemos o pensamos, sustentarlo para que se convierta en un hecho. Y por lo tanto, de aquí vienen muchas de las teorías que se han comprobado, estudios. Entonces es una ciencia muy importante a la que podemos acudir cuando tenemos pruebas, cuando tenemos sustento de lo que estamos hablando. Ahora, el racionalismo es una corriente filosófica que enfatiza el papel de la razón en la adquisición de conocimiento. Surge como una respuesta hacia el egocentrismo. Ahora, el racionalismo tuvo su origen en la antigua Grecia, pero su auge fue más que nada en la Edad Moderna. Descartes es considerado uno de los principales precursores de este movimiento y de esta forma de pensar que es el racionalismo, y su obra Discurso del Método es una de las más influyentes en esta forma de pensar. El racionalismo y sus características es que la primacia de la razón, es decir, que prioriza la razón antes que cualquier otra suposición. El uso de la lógica y la mente son muy importantes para esta forma de pensar. Inantismo, que establece que en la mente humana hay ciertos pensamientos, ciertas acciones que ya están como preconfiguradas, por así decirlo, y que no pueden ser cambiadas. Son universales y necesarias, y son la forma base del conocimiento humano. El racionalismo también se guía por la deducción de ciertas cosas, como mencioné anteriormente. La lógica, el uso de la razón, la mente son herramientas muy poderosas en las que se basa esta forma de pensar, y por lo tanto estas son las tres principales características del racionalismo. Ahora, el empirismo, por otro lado, es la corriente filosófica de pensamiento que enfatiza la experimentación sensorial para adquirir conocimiento. Viene de la palabra empírico, que, como todos sabemos, significa que obtienes conocimiento por medio de la experimentación, de la vivencia. Yo lo veo como una forma más escueta de aprender, puesto que no se usa la razón, no se usa una base científica, una teoría, sino que de acuerdo a cómo vas tú experimentando en la vida, vas adquiriendo tu conocimiento.
Como lo comenté anteriormente, las tres principales características del empirismo es la experiencia como fuente de conocimiento, puesto que vas avanzando, la edad, adquieres más conocimiento. Los sentidos son la principal fuente de adquisición de conocimiento, como el tacto, la vista, el olfato, la deducción de las cosas, de cómo se ven, cómo se actúan, eh, todo ese tipo de cosas. En el empirismo, la inducción también es otro aspecto muy importante de este movimiento, puesto que se induce a la persona o se induce a uno mismo a experimentar más cosas nuevas, a seguir experimentándolo, recalcar lo que ya sabemos por medio de volver a experimentar esta sensación. Por ejemplo, también la importancia de la verificación empírica, que es otra característica del empirismo, puesto que si yo te hago una afirmación que lo hice de manera empírica, lo importante es que vayas tú y lo verifiques también de manera empírica, que lo hagas para que compruebes que es cierto lo que te estoy afirmando. Las desventajas que yo veo del empirismo es que probablemente hay acciones que solamente se pueden comprobar una vez, que pues por lo tanto derivan en alguna consecuencia fatal, o que ya no puedas volver a hacer esto que estás haciendo, o cosas que ni siquiera se podrían demostrar, por ejemplo la composición de planetas, la temperatura del sol, muchas cosas de ese tipo que no tienes realmente cómo comprobarlo si tú no vas y lo haces, y que son comprobadas pues por medio de teorías, de termómetros que están a distancia, de cualquier otro tipo de cosas que a lo mejor ni siquiera conocemos, pero que de manera empírica con nuestros sentidos no podríamos determinar, puesto que es imposible. Ahora, las diferencias entre el racionalismo y el empirismo es las fuentes de conocimiento, puesto que el racionalismo se basa en el uso de la razón, del raciocinio, de la mente, de la comprobación científica, tener un sustento. Y el empirismo solamente se basa en la deducción con nuestros sentidos, con nuestra intuición, la inducción a otras personas o a nosotros mismos de comprobar las cosas puesto con nuestros sentidos. El contenido de la mente, puesto que para el racionalismo la mente ya tiene, como lo mencioné anteriormente, unos conocimientos predeterminados. El empirismo plantea una tabla rasa, como un pizarrón en blanco, puesto que dice que la mente va adquiriendo experiencia de acuerdo a la experiencia empírica que va adquiriendo el ser humano a lo largo de su edad, de su avance, de su descubrimiento. Igualmente, el método de obtención de conocimiento, en la forma racionalista, se basa debido a la sustentación, al sustento científico, a la argumentación lógica, y en cambio el empirismo se basa en la experiencia propia, las vivencias, la observación, todo ese tipo de cosas.